este gobierno. Muchas gracias. Vamos a empezar ahora con las intervenciones de los diputados y diputadas. Les pedimos a todos tratar de 5 minutos, si puede ser, para que puedan hablar todas y todos y podamos culminar la reunión con todos los compañeros. Y si al final les parece, también darle la palabra a los compañeros del CELSI y del CEPROD por este tema que decía Agustín. Así que el compañero Eduardo Valdés. Gracias. Gracias, diputados, compañeros, por tener la valentía de hacer esta reunión de hoy. Y no que un año estuvimos con la puerta cerrada de esta comisión, que es muy importante porque se ha violado la libertad de prensa durante todo este año y hoy ha sido el día que hemos podido ponernos todos de acuerdo para estar presentes. Gracias, compañeros. Les quiero decir gracias a Ivi, gracias Mauro, gracias Jorge, porque ustedes no se dan cuenta lo importante que ha sido lo que están haciendo ustedes, que nos están mostrando la crueldad que están teniendo con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, que son las personas con discapacidad. Yo comparto ese colectivo y se los digo en nombre de ellos, porque ustedes han mostrado la canallada más grande, que es que nos estaban mintiendo. Yo le estaba mostrando a Mauro que te quedaste muy corto, Mauro, porque esta es una encuesta que hizo, un trabajo que hizo Gabriela Michetti cuando era vicepresidenta de la Nación y daba que el 10,2% de la población argentina son personas con discapacidad. Y está midiendo los mayores de 6 años, que como bien dijiste vos, la desnutrición en los sectores más vulnerables genera discapacidad y retraso madurativo producto de la falta de nutrición en menores de 6 años. Lo que no se come, la mala alimentación del primer año genera todos los problemas que vienen después. O sea que son muchos más. Entonces, ¿qué pasó en aquello que decían ustedes que un gobierno dejó en 70.000 y fueron a 1.200.000? Porque eran los trámites que se hicieron y que no se los acordaban. Entonces, siempre que llega un gobierno que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, reconoce los derechos, se vuelven para atrás, como se han vuelto ahora, y después se vuelven a empezar. Pues no es que la gente no quiere no hace los trámites, es que no se los firman. Les mandan médicos que no los atienden para hacer el certificado primero. Entonces, en nombre del colectivo de las personas con discapacidad, gracias, gracias, gracias a Ivi, a Mauro y a Jorge y en ellos a todos los periodistas que están comunicando. Gracias, compañero. La diputada Mónica Frade. Estaba como colgada, perdón. Bueno, gracias por haber venido. Yo les voy a pedir disculpas porque esto no tiene la institucionalidad que hubiéramos querido que tenga. Para eso tendría que estar la diputada presidenta de la comisión, Emilia Orozco, pero está arriba de un buggy corriendo burritos en Iruya. Es tristísimo, tristísimo, porque efectivamente hace un año que la comisión está cerrada. Es Orozco, pero es el presidente de la Cámara. Sería reducir el diagnóstico de decir que es un problema de la diputada. El presidente de la Cámara está noticiado de esto, le hemos pedido la renuncia varias veces. Hemos hablado con el presidente, un hombre muy amable, pero bastante oscuro, y por lo tanto ella está cumpliendo el rol que tiene que cumplir, que es que esta comisión no funcione. La vamos a hacer funcionar sin institucionalidad. Desde la coalición cívica estuvimos siempre en defensa de la libertad de expresión y el periodismo, antes y ahora. En la década del 90, cuando también se intentó hacer esto. Así que nosotros reivindicamos la tarea de ustedes, vamos a denunciar el mamarracho de esta medida cautelar que no deberíamos acatar. Es tan malo el fallo que podemos darnos el lujo de no acatarlo. No vamos a aceptar ningún atropello de ninguna característica y vamos a hacer funcionar, porque, digamos, así como este mundo libertario o este gobierno, para ser más justa, no aprecia a los periodistas, tampoco aprecia esta casa, tampoco aprecia a los diputados
y sueñan con un mundo sin periodistas y sin diputados y senadores. Y no van a tener no se les va a cumplir el deseo porque vamos a intensificar. Hoy un colega de ustedes nos decía, qué bien cómo están trabajando. No, es autotrabajo, es autoimposición. Todo lo que se hizo hoy en la Cámara fue porque lo hemos generado, porque no quieren que estemos trabajando. Y la situación actual nos obliga a trabajar el doble. Así que el compromiso está siempre en defensa de la libertad de expresión. No vamos a aceptar la censura previa y sería bueno que este gobierno, no voy a entrar en el tema de discapacitados que ya hablaron, pero sería bueno que este gobierno que tanto menospreció la prensa y que llegó hasta acá a la presidencia con las redes, entienda que ahora va a ser deglutido por esas mismas redes que alimentó y por toda la gente que no pudo hablar en libertad. Así que reivindico la tarea, reivindico la verdad y no solo ustedes desde el lugar de periodistas, nosotros de la Cámara de Diputados vamos a estar a la altura de las circunstancias antes y ahora. Gracias. Diputado Fernando Carvajal, de Democracia para Siempre. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, sumarme, por supuesto, al repudio a la ausencia de la diputada que debería estar presidiendo, que han clausurado esta comisión, como han clausurado la comisión de presupuesto, impidiendo discutir cómo se gasta la plata de los argentinos, y como tienen la pretensión de clausurar el Congreso en su conjunto, que no lo han logrado por la firmeza que hemos tenido en estos últimos meses de poner en marcha este Congreso, pese a la decisión del gobierno de impedirlo. Pero quiero hacer extensivo este repudio a las llamativas ausencias de otros bloques opositores, que eran opositores, que eran republicanos y que no son capaces de venir ni siquiera a defender la libertad de prensa. La publicación de las ideas y de la información sin censura previa alguna posible viene de la Constitución del 53, no estamos hablando de una nueva generación de derechos, estamos hablando de derechos esenciales del sistema republicano democrático que vienen desde la Revolución Francesa. Entonces estas ausencias de verdad que son absolutamente inexplicables, que no sea la claudicación absoluta de los valores fundantes de esos partidos políticos que por lo menos tendrían que tener la decencia de renunciar y sumarse a la Libertad Avanza, donde seguramente van a estar mucho más cómodos. Entonces, este es un aspecto y desde nuestro bloque expresar también la solidaridad personal con Mauro, con Jorge. Lo escuchaba a Mauro sobre todo y escuchaba la emoción que lo embarga, porque por supuesto estos palazos duelen y uno lo siente en carne propia y por eso vale la solidaridad personal. Pero además de la solidaridad personal, hay que entender que atrás de este derecho esencial a la libertad de prensa está en realidad el derecho de los ciudadanos a acceder a información de calidad para poder tomar decisiones políticas. Esta es la cuestión y esto es lo que le duele al gobierno finalmente. Lo que se pretende es impedir que la ciudadanía en su conjunto acceda a información y parece creer que existe una suerte de tutelaje que el gobierno puede ejercer para decidir qué información el pueblo está en condiciones de procesar y qué información no. Y esto es absolutamente inaceptable y quiebra las bases mismas de la convivencia democrática y es lo que no le vamos a permitir y lo que venimos hoy a esta sesión a decirle que no se lo vamos a permitir. Y lo otro que resulta aún más inaceptable es la pretensión del gobierno de determinar quiénes son periodistas y quiénes no. Esto es realmente un nuevo capítulo en esta vocación que parece tener el gobierno de reordenar el orden social. Entonces ahora el gobierno va a decir, vos sos periodista y tenés derecho a las reservas de la fuente de información, pero vos no. Por supuesto que esto es absolutamente inconstitucional. La garantía de la publicación de las ideas sin ninguna censura previa es una garantía explícita de la Constitución del 53. Y la preservación de las fuentes de información es una ratificación complementaria de ese derecho
que da una protección especial al periodismo y que es de la Constitución del 94. Esto sin invocar, porque ni siquiera hace falta, los tratados internacionales de tutela de los derechos humanos. Entonces, este gobierno que se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es el mismo que quiere desconocer no derechos humanos de segunda o de tercera generación, sino los que emanan de la Revolución Francesa. A este nivel de indignidad y de locura y de demencia jurídica y constitucional nos están llevando. Por lo cual, repudio a los ausentes, solidaridad con los periodistas, con todos los periodistas y el compromiso de luchar para preservar la Constitución Nacional. Muchas gracias. Aclaro una cosa, la diputada Karina Banfi me escribió que tuvo un problema con la hija, no pudo estar y que repudia la agresión a los periodistas de la Unión Cívica Radical. La diputada Mercedes de Mendieta del Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda. Sí, ¿qué tal? Buenas Por favor, tardes. los 5 minutos que tenemos varios anotados. Ya me y anotadas. conocen. Bueno, sí, en primer lugar, la solidaridad del Frente de Izquierda Unidad, tanto con Jorge como con Mauro. La verdad, Mauro, te escuchaba y se nota la empatía con todo lo que está ocurriendo y reivindicar la labor periodística porque gracias a estos audios lo que se está destapando es la caja de Pandora de una red de corrupción, de un gobierno que decía que no había plata para discapacidad, que no había plata para jubilados, pero que sí había plata para coimas. Entonces, realmente esto es completamente repudiable. Y también quería recordar o llamar la atención sobre una comisión que hace un año no se reúne y que parece que también sufrió esta censura previa. Una comisión que está encabezada por la diputada Orozco. Hoy los escuchaba en el streaming recordar una diputada que se fue con 12 funcionarios de la Andis hace un año atrás a Dubái, 5 días, con la plata de las personas con discapacidad. De esto estamos hablando. Una gravedad institucional enorme. Entonces, lo primero que queríamos era repudiar el fallo, repudiar la censura previa, repudiar también la persecución política y la persecución a la labor periodística y también, no solo ustedes, sino todo el canal que está sufriendo, todo el streaming, y también repudiar a la ministra Bullrich y a los allanamientos. Porque la verdad, hoy pensaba, ¿quiénes tendrían que estar siendo allanados en este momento? Porque acá hay un montón de audios filtrados que dicen Lule Menem, Karina 3%, pero para ellos no hay ningún allanamiento. ¿No les cae nada absolutamente de esta supuesta justicia? La verdad que da mucha bronca, porque están tan preocupados por esconder estos nuevos audios que, ustedes lo decían, hay más audios. Porque esto es un capítulo de una temporada, de una serie que va a tener muchísimo por hablar. Y eso es muy importante decirlo, porque esto está generando muchísima bronca. Y esto es también algo que estamos viendo. En todos los actos que va el gobierno, no puede caminar por la calle. Y escuchaba a una mujer en Corrientes decir, bueno, la verdad este gobierno se metió con 3 cosas que no hay que meterse. Con los jubilados, con las personas de discapacidad y con los niños y niñas, refiriéndose al Garraham. Y esa bronca popular me parece que hoy se expresa, quizás en un cantito popular que se escucha ahora en el subte, en la cancha y en muchos lugares, que es Karina es altacoimera, ¿no? Y que un poco expresa una forma de popular de esta bronca que se siente por parte de quién sería la cajera de una serie de hechos de corrupción que no se terminan con discapacidad y no se terminan con el PAMI, sino que ya venimos denunciando en muchos puntos. También quiero aprovechar para decir 2 cosas más, pido unos minutitos más, para también denunciar a este juez que tiene 8 denuncias en su contra y 5 por acoso y abuso sexual. Esto también lo queremos repudiar. Parecía que hay un toma y daca, en esto te damos un fallo express a cambio de que vamos a intentar tapar bajo la alfombra estas denuncias. Y después me quería referir a 2 cositas más y prometo que ya corto. La lógica argumentativa del gobierno. Dichos y desdichos. Los audios son de inteligencia artificial, es su voz pero están editados, es una operación, Españolo mintió, vamos a denunciarlo, está la AFA detrás de esto, hay un operativo de inteligencia
que incluiría a una red que incluye a la AFA, a Rusia, a Bolivia, a Venezuela, periodistas opositores. Realmente un capítulo de Black Mirror, parece. Argentina, un país donde nunca tenés para aburrirte. Y por último, porque ya me están haciendo que cierre, quería también decir lo mismo que dijo Jorge al principio, que me pareció muy importante, que es la tarea periodística bajo un gobierno ultraderecha que intenta constantemente atacar al periodismo. El caso de Pablo Grillo es un ejemplo de ello. A mí me tocó, el viernes fui a visitar a su padre para ver cómo estaba en su estado de salud, porque está también enfrentando un proceso muy complejo en el cual se está intentando recuperar. Y decir que el ataque al periodismo es el ataque que están sufriendo ustedes, la persecución, es también lo que pasa durante las represiones contra los periodistas, son también las campañas de odio que se expresan a través de la idea de esos madriles ensobrados, etcétera, etcétera, o las campañas de odio como la que sufrió Julia Mengolini, y ahora avanza con esto de la censura previa, que por supuesto repudiamos, como acá se ha dicho, no podemos permitir que en la Argentina ocurra algo así. Y bienvenido sea toda la información que van a brindarnos ustedes para poder seguir avanzando y denunciando a un gobierno que en nombre de la libertad lo único que avanza es la corrupción, la motosierra, la censura, y que estamos a disposición de ustedes, nuestra solidaridad, y por supuesto vamos a seguir peleando para tirar abajo todo este plan económico que nos está hundiendo en la pobreza. Así que muchísimas gracias por estar presentes. Diputado Esteban Paulón, de Encuentro Federal. Gracias, presidente. Bueno, primero gracias Jorge, Mauro, Agustín por compartir estas palabras en el inicio de este encuentro, que realmente nos parecía relevante cuando ayer el diputado Castillo tuvo la iniciativa de que nos autoconvoquemos. Parece un chiste, ¿no? Pero hay que autoconvocarse para que esta comisión funcione. Teníamos dos opciones: lograr esta reunión aquí o irnos a Iruya a encontrarnos con María Emilia Orozco. Como Iruya nos queda un poquito lejos, y ella estaba bueno Iruya, pero como Iruya nos quedaba lejos, parece que ella también, porque no llegó a venir hoy, a pesar que fue notificada esta reunión, decidimos autoconvocarnos aquí en este plenario junto a ustedes para escuchar bueno, lo que está pasando y para expresar solidaridad. Quiero puntualizar dos o tres temas que me parecen importantes. En primer lugar, ustedes lo dijeron, acá hay un eje que es finalmente la situación no solo de las personas con discapacidad que han sido estafadas, que han sido estigmatizadas, que han sido señaladas por este gobierno como parte de los curros de la casta, ¿no? Parece que una pensión por discapacidad es parte del curro de la casta y es el que explica el déficit fiscal. Y este gobierno se ha encargado de eso. Mientras con una mano planteaba este discurso de la persecución a la casta, a los curros de la casta, con la otra mano repartía porcentajes y discutía la paritaria de la coima, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en ese audio de Diego Españolo, que era 3, 5, 8, bueno, revoleaban números? Parece que esa es la paritaria que le gana a la inflación en dólares, la paritaria de la coima. También se fue muy injusto con las personas con discapacidad, pero no tenemos que hablar en pasado. Hoy mismo hay personas con discapacidad haciendo fila temprano a la mañana en la oficina de Andis aquí cerca del Congreso, algunas incluso teniendo que mostrar expresamente su discapacidad para que no le suspendan una pensión que muchas veces no alcanza los 200.000 pesos, o para que puedan seguir accediendo a las terapias que tanto necesitan. Pero también este modelo cínico que lleva adelante este gobierno, que habla de casta pero le recorta a los que menos tienen, se ensañó con jubilados y jubiladas, con docentes universitarios, con los médicos y médicas que nos cuidan, con los enfermeros y enfermeras de los hospitales. En este caso, obviamente, el Garrahan fue el más emblemático, pero una crisis muy grave en todo el sistema de salud. Y allí también el gobierno hablaba de ñoquis, hablaba de vagos, hablaba de estos curros de la política. ¿Quiénes son los ñoquis? ¿Los que pasan guardias médicas salvando vidas, cuidando pacientes, o los que en lugar de estar acá haciendo su trabajo, por el que nos pagan, mucho mejor que a muchos otros, están haciendo campaña en sus provincias, paveando y no atendiendo
un tema tan grave como el que ha ocurrido ayer en manos de este juez Marinielo. Digo porque también a la hora de dar lecciones de moral, etcétera, son todos rápidos o rápidas, pero cuando hay que poner la cara no aparecen y terminan convalidando un montón de prácticas que la gente repudia con razón. Nosotros fuimos electos para representar al pueblo de la nación argentina y para defender la Constitución. Juramos defender la Constitución. Y aquí se habló reiteradamente del principio de libertad de expresión, la prohibición obviamente de la censura previa y el Estado de Derecho. Eso es la Constitución. Defender la Constitución no es llenarse la boca diciendo pavadas, sino defender la Constitución es poner el cuerpo cuando la Constitución está en peligro. Y quiero hacer esta referencia porque aquí vemos en tres personas, en tres personajes que quiero mencionar, una operatoria que nos desvía un poquito del principal foco, que son los derechos de las personas con discapacidad, de los jubilados y jubiladas, pero que obviamente nos tienen que ocupar también porque sin determinadas garantías constitucionales tampoco hay posibilidad de defender los derechos de todos estos sectores que nos necesitan. Primero quiero hablar, y le quiero poner nombre propio, porque aquí se habló de Pablo Grillo, de violencia institucional, y creo que no se la nombró a la ministra Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina, responsable de la represión cada miércoles frente al Congreso a los jubilados y jubiladas. Digamos las cosas por su nombre. Y Patricia Bullrich, no sé si por arrojo, por compromiso, por temeridad, por inconsciencia, ayer le puso la firma a una denuncia muy grave. La ministra de Seguridad, con todo el poder y el monopolio del poder de la fuerza del Estado, denunció y pidió allanamientos en los domicilios particulares, en este caso de dos periodistas, de un empresario periodístico, de distintas personas, lo que obviamente constituye una acción de hostigamiento, ¿no?, muy grave y de amedrentamiento muy grave. Quiero decirlo porque también la ministra, en ese reportaje que le dio a Pablo Rossi, mostró que ni siquiera sabía lo que había firmado, ¿no?, porque se tuvo que poner a leer en ese momento qué era lo que decía para ver si había pedido o no había pedido los allanamientos. Segundo lugar, y voy rápido, sé que tengo poco tiempo, el director de la CIDE, o secretario de Inteligencia del Estado, habló la ministra, habló el vocero de un plan de inteligencia paralela. ¿A dónde fueron todas las ampliaciones presupuestarias de la inteligencia en Argentina? ¿A espiarse entre ellos? ¿A tirarse carpetas entre distintos bandos de un mismo gobierno? ¿O nos están cuidando en un país que ya fue víctima del accionar del terrorismo internacional y que tiene en su espalda y en su historia dos atentados muy graves, el atentado a la Embajada israelí a la AMIA? ¿Están cuidándonos de estas amenazas en un momento de un alineamiento muy complejo del gobierno nacional en la geopolítica, en el escenario geopolítico, o están tirándose carpetas y la plata es para adornar a algunos periodistas y para ver cómo juegan a la guerra de guerrillas adentro del gobierno? Y el tercer personaje, el juez Marinielo. A mí me sonaba el apellido del juez Marinielo y después me di cuenta por qué. Por mala fortuna, una acción declarativa que presentamos junto a la diputada Mónica Fein de protección colectiva ante el plan de inteligencia que dice que nos van a espiar a los opositores, a los periodistas, a las voces críticas, a los activistas de derechos humanos, tuve tanta mala suerte que le cayó a él. ¿Se imaginan ustedes la celeridad, no? No fue la misma que la de la cautelar. Parece que la cautelar a la carta salió en 5 minutos y la acción declarativa duerme en un cajón, creo que nos la pasó a otro fuero. Habló recién la diputada de Mendieta, y con esto termino, que el juez Marinielo tiene 8 denuncias, muchas de ellas por violencia de género y por abuso sexual y otro tipo de delitos. Quiero contarle al juez Marinielo que va a sumar la 9ª porque hemos presentado una denuncia a un jury de enjuiciamiento por prevaricato, porque decretar la censura previa en Argentina en una acción totalmente inconstitucional merece una sanción, y ese juez no tiene que estar un segundo más en la judicatura, ni renunciado cobrando jubilación de privilegio, ni ejerciendo como juez. A la casa, destituido por el Consejo de la Magistratura. Gracias a ustedes por estar acá y obviamente seguimos acompañando esto que viene por delante y el compromiso de siempre. Gracias.
Hago nuevamente el llamado a tratar de ser lo más breve posible, no pasarse los 5 minutos. El diputado Carlos de Alessandro, del Bloque Coherencia. Buenas noches. Hicimos campaña junto al presidente Javier Milei diciendo «Viva la libertad, carajo». Y por los hechos y las consecuencias de estos hechos, esto se ha transformado para nosotros en un triste y doloroso «Viva la libertad, un carajo». El gobierno tomó el nombre de La Libertad Avanza como bandera, pero con decisiones como esta nos estamos transformando en La Libertad Atrasa. Atrasa en pluralidad, atrasa en democracia y atrasa en derecho. Militamos la libertad y nos convertimos en censura hoy. Lo que está pasando es tremendo y para mí muy doloroso. Un gobierno que llegó al poder militando la bandera de la libertad y hoy le echa todo el aparato del Estado a los periodistas para censurarlos y callarlos. Hostigar y callar a quienes piensan distinto, eso no es libertad. Desde el Bloque Coherencia, que conformamos 4 diputados que nos alejamos, pero nos alejamos pidiéndole coherencia a los otros diputados que quedaron, cuando nos dice que nosotros somos los incoherentes. La coherencia es que la realidad nos está mostrando que estamos convirtiéndonos en lo que no queríamos ser. Estamos convirtiéndonos en lo que buscamos combatir. Rechazamos y aborrecemos y denunciamos este atropello a la libertad de expresión, porque cada vez que se persigue a un periodista, cada vez que se censura un medio, lo que en realidad se está atacando es el derecho del pueblo a estar informado. Defender la libertad de expresión no es un gesto, es una obligación republicana. Va más allá de si me gusta el periodista, si el periodista me critica o si el periodista se ensañó conmigo. Manipulamos la palabra libertad mientras se pisotea los derechos más finos de esta sociedad. El compromiso de este bloque Coherencia es con la democracia, es con la Constitución y con la libertad. Esa libertad que no puede ser un eslogan, como parece que es para el presidente Javier Milei. Un eslogan vacío, sin práctica. Duele, a nosotros nos duele. Estar en esta situación es complejo. En nombre del Bloque Coherencia, mi más profundo rechazo frente a los hechos y a la censura, al ejercicio de un gobierno que busca callar a los que piensan distintos. Mi solidaridad con Mauro Federico, con Jorge Rial, con todos los periodistas involucrados en este difícil momento. La libertad de expresión es un pilar de nuestra Constitución. Nos garantiza poder estar informados, que el pueblo sepa lo que está pasando. Nosotros no vinimos a fingir que vamos a luchar contra la corrupción, contra la coima. No importa si la corrupción es kirchnerista o es de la Libertad Avanza de derecha. Todos tenemos que estar unidos contra la corrupción. No hay manera que defendamos a los ciudadanos argentinos, a la libertad de expresión, a la República y a la Constitución si no nos unimos. Muchas gracias. Leandro Santoro, de Unión por la Patria. Insisto con el problema del tiempo, compañeros, todavía hay muchos anotados y queremos terminar que todas y todos puedan hablar, así que agradecemos el cumplimiento del tiempo. Sí, por supuesto. Gracias, presidente. Vivimos en el país del revés. Lo escuchaba a Mauro Federico cuando se le quebraba la voz y denotaba el miedo, un miedo legítimo que siente como consecuencia de un accionar perverso de parte del Estado,
que puso increíblemente a los periodistas que denunciaron la corrupción en el banquillo de los acusados, mientras que a los corruptos se les ofreció pagarle los abogados. Es insólito lo que pasa en este país. Insólito. La persecución del Estado tiene que ser una persecución penal para ir en contra de aquellos que robaron la plata de los discapacitados, no en contra de quienes lo denunciaron. Y esto ocurre básicamente porque en la Argentina está en crisis el Estado de Derecho. La libertad de expresión no es la libertad del presidente para insultar a un niño con autismo o la libertad para inculcar el odio en la sociedad argentina. Es la libertad más sagrada que tenemos los demócratas porque creemos que desde esa manera se defienden los valores de la tolerancia, de la república y de la democracia. Es insólito lo que ha pasado en la Argentina y lo que sigue pasando, porque también desde el poder político se trata de instalar la idea de que quienes denuncian a la Libertad Avanza no son periodistas, son espías. Y si hay algo que los ha caracterizado a ustedes en toda su trayectoria y a la gente que está en el equipo periodístico de ustedes, es haber hecho del periodismo una bandera siempre, en cada uno de los espacios que le tocó poder trabajar. Ahora, son ellos los que se disfrazan de servidores públicos para robar. Y esto es lo que les ha molestado. Por eso la violencia que va contra ustedes. Porque ustedes lograron desenmascarar un sistema corrupto que mientras ajustaba a las personas con discapacidad, robaban de las prestaciones tanto de servicios como de medicamentos. Y les voy a decir una cosa, compañeros. Hoy ustedes han tenido además un acierto periodístico muy importante, que fue construir un puente entre el intento de censura que trataron de hacerles a ustedes con aquella famosa interpretación en el programa de Tato Bores cuando la jueza Servines de Cubría había pedido, interponiendo un recurso judicial parecido, que se evite mencionar su nombre. Y me quedé pensando, ¿por qué fue que nos conmovió tanto esa canción? Y llegué a la conclusión de que esa canción pudo pasar tantas décadas con esa vigencia y con ese poder de sensibilización, porque mostró a un pueblo en su diversidad. Si ustedes recuerdan, cuando Tato Bores entra al estudio, aparecieron figuras de distintas miradas ideológicas, de distintas disciplinas, y todos cantando, pidiendo por lo mismo. Yo creo que ustedes empezaron a recrear eso, por eso también en este salón hay gente de todos los partidos políticos y de todos los bloques, porque lograron, poniendo esta discusión en el tapete con mucho coraje y con mucha valentía, lograr que personas que no necesariamente pensamos lo mismo nos pongamos de acuerdo para defender la libertad de expresión y la Constitución Nacional. Muchas gracias, compañeros. Diputada Marcela Colli, de Democracia para Siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí. La verdad que luego de 42 años de democracia, nunca hubiésemos pensado estar una tarde discutiendo o viendo cómo movilizar una comisión de libertad de expresión y plantear una mordaza del periodismo, de los diputados, porque en esta comisión, además de no trabajar, de no constituirse, porque no trabaja porque la señora presidenta de la comisión, Emilia Orozco, no la convoca hace un año, los proyectos se siguen presentando y esos proyectos no avanzan porque no es convocada la comisión. Así que esto de poder estar los distintos bloques, como los decía recién uno de los diputados, nos lleva a unirnos, porque la desesperación, el ver estas situaciones donde lastima la sociedad argentina, porque ya no es solamente la educación pública, la salud pública, la discapacidad, ahora es la libertad de expresión, que lo teníamos como otro pilar básico dentro de la Constitución Nacional. Realmente admiro el valor, agradezco que ustedes estén aquí, porque realmente esto nos lleva a que nos tenemos que unir en defender a esta Argentina hoy lastimada,
porque esto es lo que tiene hoy la Argentina. Hoy la Argentina está triste, está lastimada, y necesitamos que más allá del partido político o cómo piense o si estamos de acuerdo o no, hoy la Argentina nos necesita más unidos que nunca para poder volverla a poner de pie. Los argentinos decidimos distintas políticas de Estado durante todos estos años, y para esas políticas de Estado necesitábamos los recursos. Para que ustedes sepan, por primera vez en la historia argentina, es la primera vez que se prorroga por segunda vez el presupuesto. O sea, nosotros no tenemos cómo seguir las partidas presupuestarias destinadas para las distintas acciones que tiene el gobierno. Entonces hace imposible que nosotros tengamos saber cómo va a ir adjudicando las partidas presupuestarias a salud, educación. O sea, nosotros hoy estamos con un presupuesto del año 2023 prorrogado. Primera vez en la historia argentina. Y realmente, como ya se dijo, lo que con respecto a esto de los medicamentos, los audios, lo de las pensiones y esta auditoría, es vergonzoso lo que se está haciendo. Vergonzoso. No hay humanidad, no hay sensibilidad. No tienen, son acciones que se toman detrás de un escritorio porque no conocen el país, no conocen el territorio, no hay sensibilidad, no hay humanidad. Así que yo les agradezco infinitamente lo que ustedes hacen. Me pongo a disposición como diputada nacional. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder trabajar en equipo y unidos para que realmente dar una respuesta a cada argentino y hacerle más llevadero en esta situación tan difícil que les toca atravesar, y realmente poder dar por lo menos una brújula para poder salir adelante. Muchísimas gracias. Comento que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se presentó una declaración para que la legislatura repudie la medida tomada por el juez Marañelo de censura previa contra Mauro Federico y Jorge Rial, presentado por Andrea Datri, con las firmas también de Graciana Peñafor, Victoria Montenegro, Andrés Lablunda, Gustavo Mola, Mercedes Trimarchi y Gabriel Solano. Esto presentado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La diputada Vilma Ripoll. Gracias, presidente, o vicepresidente sería. Eso. No, un abrazo a los compañeros que ya saben, ya se los hice llegar, el respeto que les tengo y la verdad que son valientes, que no le podemos reclamar nada. Y ellos los consideran así, por eso los persiguen. Entonces, yo creo que hay una crisis global, integral. Los audios estos no son ajenos a Milei. No es que lo sacaron y Milei está en otra y se va a ver a la novia en el viaje de otro más que le pagamos nosotros, porque vivimos pagándole viaje con la nuestra. Él es el jefe de toda esa mafia. Por eso creo, y la verdad se los digo a todos, que sería el momento de declararle el juicio político. ¿Qué más nos falta por parte de este gobierno para meterle el juicio político por la cabeza y después que respondan? Si fracasamos, fracasamos, pero que sepan que con nosotros no se van a meter. ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque quieren cerrar el Congreso. Sistemáticamente muestran que quieren ir por todos. Entonces, por eso creo que sería la oportunidad. Además, cada vez que los citamos, no vienen, nunca, ninguno. El único que viene, que Franco viene a decirnos huevadas, haciéndose el turista, pero es una vergüenza, de verdad. Entonces no vienen, y por eso yo creo que habría que hacer una comisión investigadora independiente, con personalidades que todavía quedan en este país, con periodistas, con trabajadores y con Pérez Esquivel y gente como él, que podrían estar a la altura de las circunstancias para poder llegar a la verdad, para poder investigar sin ninguna presión del poder. Porque de ningún tipo de poder, porque eso nos hacen llegar de todo. Entonces yo esta mañana le decía a los compañeros que a mí me parecía que, además de que presentamos junto con el resto de los diputados de izquierda,
un proyecto para repudiar este intento de censura y que no avancen. Pero yo les decía que para mí había que hacer más. Porque de verdad creo que con todas las cosas por escrito y los reclamos y las que hacemos, ellos se cagan en todo y avanzan por más, vienen por más. Cada vez que hacemos una ofensiva, salen por televisión a decir que nosotros estamos queriendo hacer no sé qué cosa, por eso le votamos 12-1 en una sesión y en otra tanto, y la verdad que estuvo bárbaro que hayamos hecho eso. Bueno, yo les decía que me parecía además que había que ir a ver a la Corte, porque decían que la Corte había semidicho que no les haría nada si ustedes avanzaran. Yo creo que hay que ir a ver a la Corte, una comisión. Yo le propuse un petitorio porque había hecho un texto, si querían lo firmaban, pero lo más importante es que hagamos una comisión para ir a verla. Para ir a ver a la Corte para que se pronuncie, viejo. Acá está atacada la libertad de expresión. Y entonces, de todas las libertades, para los compañeros acá libertarios, que son un ejemplo, que rompieron por suerte con ellos, decirles que la libertad de expresión es la peor de todas. Porque si no tenés derecho a decir, estás al horno, hermano, ¿cómo haces? Y ese es el derecho esencial. Por eso atacan por ahí. Y por eso los quieren acallar a ellos. Y por eso Patricia Bullrich puso no sé qué cosa, que si con fuero se puede. Bueno, vamos. Si se puede con fuero, vamos con fuero. Y si no, vamos igual, como hicieron, y felicito a los compañeros hoy en esta comisión. Entonces, yo creo que es necesario que avancemos para ahí, porque no van a venir. Por más que hoy lo citamos en todas las comisiones de la mañana, tienen que saber que entre las tantas barbaridades que hay en la Comisión de Vivienda, hay 500 en una zona, hay 505 pibes con plomo en la sangre. ¿Sabés lo que va a ser el futuro de esos pibes? Discapacitados, hermano, ¿qué van a hacer? Y así siguen sumando discapacitados y estos hijos de puta mienten sobre la capacidad de discapacitados para no tener que pagarles. Entonces no va. Tenemos que avanzar nosotros más y basta del 3% y no sé qué huevada que dice Karina. Además de cantarle esa me gusta, el otro día canté ahí en el comedor, porque la verdad que se lo tendríamos que hacer de conjunto en la Cámara, recibirlo al presidente, que es otro que se hace el turista, cantándole la canción de Karina Coimera. Entonces, porque además Patricia Bullrich, además de eso, reivindicó a Arieto, ladrona de los campos de la familia. Es una vergüenza, además de independiente, ¿no? Yo soy de Racing como el compañero y entonces peor. Bueno, Arieto, por suerte, tengo el honor de decir que fue a firmar a mi pueblo, que es donde está la fábrica Basali. Y estuvieron toda la semana los medios mostrando cómo la echaron. Y se fue igual que se fue en moto el otro día, el otro cagón, ¿cómo es? Expert, que se hace el machito con nosotros y con la izquierda diciéndonos que cárcel o bala y a la izquierda no sé qué nos va a hacer. ¿De bala? Sí, se ve que sí, o de balín. Entonces, por eso me parece que es muy importante que avancemos y vayamos por más. Ellos nos tocan acá, nosotros vamos a la Corte. Y si los llegan a joder un poco más, habría que llamar a movilizar. Y la verdad que todos nosotros pertenecemos a fuerzas políticas. No podemos esperar de la CGT, perdón, no podemos esperar de la CGT. Podemos llamar a bancarios, sí, pero a CGT no. ¿Dónde está la CGT? No le pregunto dónde está. No, sí, esto lo traigo para no ser sectaria. Bueno, ya termino. Entonces, decirles eso, que vayamos por más. Y si vienen por más, salgamos a movilizar. Y le pegamos en la calle, no. Le pegamos en la calle por todo, ¿me entendés? Por la corrupción, por el ajuste, por las mentiras, por todo, porque las están haciendo todas. Y si salimos a la calle se la van a tener, y si somos muchos, no va a poder venir Patricia Bullrich a pegarnos, porque va a tener problemas. Así que, compañeros, así me parece a mí que les tengo que decir que cuenten con nosotros. Ir a la Corte, ir a la calle, pedirle juicio político a este hijo de puta y todo eso de una vez. ¿Cómo no? Presente a Mauro y a Jorge, espero que la usen mañana. Me gusta. Este color yo no lo puedo tocar.
No soy como Costa, todo lo rojo. Diputado Sergio Palazzo. Se hace difícil después de todo esto. Bueno, en primer lugar, agradecerles la presencia, manifestarle la más profunda solidaridad a todo el equipo del Streaming Carnaval, porque más allá de los periodistas a quienes pretenden encarcelar, allanar, querellar, me imagino que la vida es difícil para todos los trabajadores de esa casa sabiendo que esa es la circunstancia. En segundo lugar, agradecerles el coraje, la valentía que han tenido en difundir y bancarse las presiones, porque seguramente presiones han habido y muchas, lo decía Mauro recién. En tercer lugar, expresar que soy subjetivo porque los sigo siempre, los escucho siempre y los admiro, entonces por ahí tengo cierta carga de subjetividad cuando hablo respecto a esto. Estimo que el juez que tenga la causa deberá estar convocando inmediatamente al presidente de la Nación para procesarlo, porque después de la causa de vialidad el presidente debió haber sabido esto. Entonces, después de la causa de vialidad debió haber sabido y debe ser el principal procesado en todo esto a partir de ahora. Y también decirles que más allá de la gran labor periodística y el intento de acallarlos, que no lo van a conseguir, quizá estamos poniendo en un segundo lugar de la agenda un tema que también reviste una gravedad fenomenal, que es 100 muertos por el fentanilo en la Argentina. Porque estamos sacando de la agenda un tema de extrema gravedad porque se ha muerto gente. Acá hay un grupo de personas que han robado, supuestamente, a partir de las investigaciones y que la justicia determinará su nivel de responsabilidades. Pero en lo otro hay 100 personas muertas. Yo recuerdo que un gran sanitarista argentino, por lo menos para mí y para muchos de nosotros, como fue Ginés, por mucho menos de eso, terminó muy mal sus días y sin embargo acá hay 100 muertos y seguimos con los mismos funcionarios a cargo de los distintos ministerios y las responsabilidades que tienen. Y decirle, para cumplirle al compañero Castillo con sus 5 minutos, que efectividad es conducente, como decía don Hipólito, ahí ya hay una novena denuncia a los jueces, hay que acompañarla en el Consejo de la Magistratura. Creo que hay que constituir esa comisión y pedir una reunión con los miembros de la Corte también. Y también creo que nosotros en la próxima sesión tenemos que poner a votación constituir que se constituya la comisión y que emita dictamen respecto al repudio y al rechazo a la actitud que han tenido con respecto a los periodistas. Vulnerar la libertad de expresión en la Argentina es algo que nunca uno pensó ver en estos tiempos democráticos, pero está claro que el efecto que ustedes han producido con su investigación es de un calibre fenomenal, porque este es un gobierno que, a diferencia de otros que le proponemos habitualmente a la sociedad un contrato social y decimos qué es lo que vamos a hacer con los distintos actores de la sociedad, este es un gobierno que se basó en un contrato moral que acaba de perforar. Y creo que este presidente, habiéndolo perforado, en su línea de flotación de votantes, el efecto de esto es devastador y ha sido por obra de la valentía de los periodistas. Y por último decir, la escuchaba recién muy atentamente a la diputada Ripoll cuando hablaba de las votaciones y que siempre nos sacan en cara esto de que nos votan en contra, de nosotros nos votó la sociedad. Miren, el presidente hoy tiene legitimidad electoral porque es cierto que ganó una elección, pero perdió la legitimidad democrática cuando decidió gobernar por decreto, cuando decidió vetar, cuando decidió no tener presupuesto, cuando decidió, entre otras cosas, en su última embestida, atacar a quienes lo investigan, que en este caso, a falta de justicia que lo investigue, es el periodismo. Sepan, y expreso mi más profunda solidaridad y acompañamiento, y no solo eso, sino la presencia protagónica en todos los lugares donde haya que hacer y estar para defender no solo la libertad de prensa, sino a los periodistas y a las periodistas valientes que han decidido emprender esta noble tarea que es el periodismo del modo más digno, que es haciéndolo con absoluta independencia. Nada más.
Ahora está el diputado Juan Marino. Una aclaración nomás. Acá terminaba la lista originalmente, después seguían Diego Morales y Miriam y terminábamos. Se me anotaron 4 diputados más. Si no hay ningún problema, después de Juan Marino hablan Diego Morales, Miriam, los 4 diputados y terminaríamos. ¿Está bien? ¿Les parece bien así? Bueno, vamos. Juan Marino. Pongo el cronómetro, 5 minutos. Bueno, primero, naturalmente, nuestra solidaridad con Jorge, con Mauro. Escuchaba a Alessandro y pensaba, curiosos estos anarcocapitalistas libertarios que usan el aparato del Estado para perseguir y censurar periodistas, coartando la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sobre todo, reflexionaba sobre lo que decían Jorge y Mauro. Jorge cuando nos convocaba a la acción, esto de nosotros nos despertamos, importante que ustedes se despierten. Y lo que decía Mauro, que destaparon una red de corrupción que se había apropiado del Andis. Empezaron a pedir coimas con la plata destinada a los medicamentos para personas con discapacidad y en simultáneo destruyeron un sistema que está destinado a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, uniendo las dos cosas y también pensando otra cosa más, que es el jueves probablemente el Senado ratifique la ley de emergencia en discapacidad y por lo tanto el Ejecutivo va a estar obligado a promulgarla y si intenta no cumplirla los tribunales lo van a obligar a cumplirla. Tiene que haber un organismo que la lleve adelante y la ejecute la ley de emergencia en discapacidad. Porque si tenemos ley de emergencia en discapacidad pero no tenemos Andis, si tenemos ley de emergencia en discapacidad pero ellos transfieren la Andis y le quitan su autarquía y la subsumen en el Ministerio de Salud y la desmantelan por completo, como ya hicieron con muchas otras cosas, como el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, bueno, no va a haber organismo para ejecutar. Entonces, una cosa que empezamos a discutir hoy en la Comisión de Discapacidad, y también se las comento a Jorge y Mauro también, escuchando y dando una respuesta de nuestro lugar, porque ustedes están haciendo su trabajo como periodistas, militando la verdad, como diría Rodolfo Walsh. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como diputados, dando una respuesta institucional a la situación, a esta crisis que se generó a partir de que se develó esta red de corrupción. Hoy empezamos a discutir una propuesta de solución que varias diputadas y varios diputados planteamos para la crisis del Andis. Muy lejos de lo que está elaborando el gobierno, que el Andis deje de ser un organismo dirigido por una persona designada por el Poder Ejecutivo Nacional y pase a tener una comisión directiva colegiada con voz y voto de representantes de las organizaciones de personas con discapacidad. Que sean los que decidan, que sean los que tengan también organismos de control para controlar las licitaciones, las compras, la ejecución de los programas, las auditorías, que sean los que designen a los directores, haciendo todo un relevamiento de las personas que tengan la idoneidad y el mérito para llevar adelante políticas en defensa de las personas con discapacidad. Que llevemos adelante el lema histórico de los movimientos de lucha de las personas con discapacidad, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Hoy no tienen poder de decisión. Y son las organizaciones que, lo que decía Mauro, relevan todos los días y están todos los días viendo esta situación de recortes injustos de pensiones. Se cortó el envío de medicamentos en un montón de casos, se cortan los tratamientos. Vilches, según nos dicen las prestadoras y los prestadores, Vilches, el interventor, no tiene firma. Entonces no está... Bueno, ahora lo sacaron. No tenía firma. No tenía firma. No estaban autorizando los subsidios para las prestadores y los prestadores interrumpían las terapias. En riesgo la vida. No, lo descabezaron. Ahora una anomia. Le preguntamos a Francos el miércoles pasado qué están haciendo con la Andis, con la intervención de Lugones y de Vilches. No nos respondió nada. La quieren destruir definitivamente. No lo podemos permitir. Entonces, tenemos que dar una respuesta de conjunto. Vamos a lograr derrotar el veto de la ley de emergencia de discapacidad, tenemos que transformar la Andis, hacer una depuración democrática, sacar a la política corrupta, hacer una reforma democrática y que las organizaciones de personas con discapacidad, sus familiares, tengan voz y voto y puedan decidir y puedan cambiar el rumbo de ese organismo y que podamos garantizar las prestaciones, las pensiones, los medicamentos, las terapias, los tratamientos, lo que necesitan las personas con discapacidad en nuestro país. Muchas gracias y nuevamente nuestra solidaridad ante la persecución. Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Muchísimas gracias. Qué saludable esta práctica de poder venir a la Comisión de Libertad de Expresión a poder conversar, ¿no? Y poder escuchar, en este caso, a víctimas de decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, pero también la posibilidad de plantear distintos temas, ¿no? En esta oportunidad la cuestión ya se dijo, la censura previa de la decisión de este juez Marañelo. Pero además de la censura previa, la decisión tiene dos problemas. ¿Cómo se decidió esa censura previa? ¿Y con qué argumentos se decidió esa censura previa, ¿no?
La primera cuestión es, no lo sabemos porque esa causa es secreta, está reservada a las partes. ¿Las partes quiénes son? La secretaria de la presidencia, Karina Milei, y el juez, porque tampoco sabemos quién podría ser el demandado, porque la orden es tan genérica y como no podemos ver la demanda, no sabemos si esa demanda va a durar un tiempo, si esa demanda la va a impulsar, no sabemos nada. Este es un problema del proceso. Y la segunda cuestión problemática es que la justificación, o sea, el porqué de la decisión, está basada en un supuesto honor o en cuestiones de intimidad. Pero la Corte Interamericana dijo hace muchos años que las cuestiones que rodean a la presidencia son asuntos de interés público. Y esto me parece que es central en este caso, porque no se justifica sobre la base del honor, ni tampoco se justifica sobre la base de la intimidad. Y creo que ahí hay un asunto que está sobrevolando esta conversación que tiene que ver con las características de lo que se está discutiendo y la información que está en la mesa de debate, ¿no? Un juez decide clausurar esa conversación a partir de esta medida cautelar. La tercera cuestión que quisiera señalar tiene que ver que esta decisión se da de manera contemporánea con otra denuncia que aquí también se dijo del Ministerio de Seguridad Nacional. Una denuncia que ya provoca consecuencias, ya tiene un mensaje inhibidor sobre otras posibilidades, sobre otras alternativas que se pueden pensar desde el lado del periodismo, desde el lado de la investigación. Tiene efectos. El solo hecho de que el Estado Nacional presente una denuncia ya está provocando efectos, más allá de lo que pueda llegar a decir el fiscal o el juez con relación a esa denuncia. Y acá también tenemos que decir algo que este Congreso ya resolvió. Está prohibida la acusación penal, llevar a juicio a una persona por presentar asuntos de interés público a la sociedad. Para evitar eso, ¿qué se hizo? Bueno, se armó esta causa que nadie entiende, ¿no? Esta causa de un supuesto espionaje, pero no hay identificado ningún funcionario público. Es decir, hay un cambio de etiqueta deliberado para presentar una denuncia sobre algo que este Congreso ya definió que no se puede. Eso lo definió en el 2009 y tuvo que pasar un caso como el caso de Eduardo Kimmel para que la Corte Interamericana le ordenara al Congreso de la Nación Argentina y al Estado argentino modificar el Código Penal. La cuarta cuestión es el caso de Pablo Grillo. También se contoca. Las próximas semanas vamos a tener la indagatoria finalmente de aquel funcionario o personal policial acusado de haber disparado. Pero la plataforma normativa sobre la cual se desencadenó esa represión es el protocolo antipiquete, que es una resolución ministerial que esta Comisión de Libertad de Expresión tendría que haber discutido hace ya mucho tiempo y que el Congreso de la Nación tiene que derogar. Es inaudito que esté vigente esta norma y tal como presentó Agustín de Cipreva, estamos discutiéndola judicialmente y esperemos que dentro de este año logremos una decisión judicial que no anule. Entonces, para finalizar, agradecemos esta posibilidad. Es muy saludable volver a conversar las cuestiones de libertad de expresión. Lamentamos que tengamos que hacerlo en este contexto, ¿no? Muchas gracias. Miriam Bregman, por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos en esta ocasión. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. La exposición que hizo Diego me evita referirme a muchas cuestiones, solo quería remarcar algunas. Obviamente el eje de la discusión está puesta en la censura, en la defensa de la libertad de expresión y en que no se cambie el eje de lo central que creo que es para todos nosotros, que es el recorte en el área de discapacidad. Me parece que todo el enjambre legal que está haciendo el gobierno ahora es deliberado. Es deliberado.
mezclar cautelares con denuncias. Ahora me voy a referir a eso y la gravedad que tiene, pero creo que también hay un elemento de correr el eje y que todos estemos hablando de lo que viene o lo que no viene. Eso es una tarea periodística, que está muy bien que se haga y nosotros vamos a defender su labor periodística, pero no perdamos de vista que el gobierno quiere tapar el escándalo de la discapacidad. Entonces, todas las denuncias que están haciendo a Jorge Rial, a Mauro Federico y demás compañeros de trabajo de ellos al streaming que están denunciando también, es porque no quieren que sigan contando qué es lo que pasa en ese área. Y creo que ahí hay que enfocar la cuestión, porque ahí se empieza a ver sobre qué se tienen que pronunciar los diputados y diputadas que hoy no vinieron. Acá no le estamos pidiendo que hablen de un audio, que hagan un comentario, qué les parece, si fueron grabados en tal o cual lugar. Acá lo primero que hay que diferenciar es que se está violando un derecho que está protegido por la Constitución Nacional, por los tratados internacionales y por la profusa jurisprudencia que recién mencionaba Diego y que el CELS, bueno, ha también conseguido fallos internacionales de protección de la libertad de expresión. En Argentina esto también se ha discutido muchísimo. Yo ayer recordaba el famoso caso Ponseti de Balbín, donde la viuda de Ricardo Balbín llega a la Corte Suprema en un fallo del 84, años después de la muerte del mismo, porque se había difundido imágenes del líder radical en su lecho de muerte y la familia se opone. Ahí claramente hay un acto privado, es un funeral. Bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, es decir, lo digo para mostrar que no tiene nada que ver las discusiones que ha dado la jurisprudencia con este caso donde se está discutiendo claramente que un juez sumamente condicionado por su currículum, por decirlo elegantemente, podríamos decir prontuario, por ahí es mucho más adecuado, sumamente condicionado, un juez que actúa sumamente condicionado, decide censurar algo que no conoce, que no sabe qué afecta porque él no conoce, él no escuchó. Y a partir de eso el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich se monta para algo que es inexplicable, tan inexplicable que ni ella misma lo pudo explicar, que es pedir el allanamiento de los domicilios privados. ¿Por qué hay que allanar la casa de un periodista? ¿Cuál sería el motivo? Patricia Bullrich intenta, como lo viene haciendo desde el día que asumió y en aquella primera manifestación que nos reprimió el 20 de diciembre del 2023, a 10 días de asumida, de instalar la figura de terrorismo. Ha llegado el ridículo de allanar heladeras. Pero claro, había acusado de vegana a la persona, encontró pollo, se sintió sí, dijo, no puedo explicar lo que encontré. Recuerden, no se olviden de las cosas que hace Patricia Bullrich para tratar de instalar en nuestro país la figura de terrorismo. Y en estos días, alrededor del accionar de los periodistas dando a conocer información, volvió con la idea del terrorismo. Por eso mete a Venezuela, por eso mete a Rusia. A mí me dicen la rusa, no tengo nada que ver, quiero aclararlo ahora también, ¿no? Porque llegamos a niveles, ya me hicieron varios el chiste, por eso aprovecho y aclaro. Claro, por las dudas. Pero es eso. Ella está buscando una figura que avale todo su accionar. ¿Y por qué? Porque algo que este gobierno no recortó, sino que incrementó, es el aparato de inteligencia. Ahora están bebiendo de su propia medicina, porque montaron aparatos de inteligencia paralelos, reforzaron la CIDE. Patricia Bullrich se dotó de toda una legislación y de presupuesto para ir armando a la Policía Federal y a las distintas agencias que ella tiene de seguridad como aparatos de inteligencia paralelo, tal vez por las internas del gobierno, no me importa. No me importa, es todo ilegal lo que están haciendo. Violan la ley de inteligencia armando aparatos paralelos. Ahora dicen que jefatura de gabinete también lo está haciendo. Bueno, sería bueno que lo expliquen porque ya son 3 aparatos peleándose entre ellos. Todo con dinero del Estado, todo destinando dinero que recortan a áreas sociales para pasarlos ahí. Entonces, un primer llamado que quiero hacer es que toda esa legislación que aprobó el Congreso hace muy poquito, que el CELS también se pronunció, de reforzamiento de las leyes, la ley antimafia, reiterancia, todas esas cosas totalmente inconstitucionales, es el momento de que el Congreso se autoconvoque, si no quiere el gobierno, y que derogue toda esa legislación represiva. Esa legislación represiva no puede estar en manos de Patricia Bullrich ni un minuto más. Eso me parece importante. Después, ¿cómo actúa Patricia Bullrich en estos temas? Las conocemos. La conocemos y mucho, quienes venimos actuando recién lo recordábamos. Cuando nosotras denunciamos, con muchos querellantes, Madres de Plaza de Mayo, el CELS como Amicus Curiae, denunciamos el proyecto X de la Gendarmería,
un sistema de espionaje instaurado por la Gendarmería Nacional. ¿Qué hizo la entonces diputada Patricia Bullrich? Pidió que me citen al Congreso para que yo explique de dónde había sacado la información. Lo mismo que ahora. No le importaba si la Gendarmería espiaba. Lo primero que dijo es que yo tenía que venir a explicar acá de dónde había sacado la información. Entonces ella tiene un modus operandi, la conocemos, por más que se trabe, balbucee, diga pavadas como dijo anoche, es la misma Patricia Bullrich de siempre. Cuando denunciamos a un periodista, que no era periodista, sino que hacía espionaje, ya que está tan interesada, ¿no? Un periodista que no era periodista, sino que era un infiltrado de la Policía Federal, el agente Américo Balbuena, Patricia Bullrich no nos acompañó, 10 años tuvimos esa causa. Hace un año logramos que se condene y que en febrero de este año la Corte Suprema ratifique esa condena del agente Balbuena y sus 2 jefes de la Federal que lo mandaban infiltrarse haciéndose pasar por periodista y no lo era. Era un agente secreto de otro cuerpo de espías que tiene el Estado, que es la Policía Federal. Así que conocemos mucho este modus operandi, sabemos detectar cuando se hacen pasar por periodista y son espías, lo denunciamos y lo llevamos a la justicia y logramos condena. Más o menos sabemos dónde nos ubicamos. Solo para terminar, una cosa más. Este caso, como el de Pablo Grillo, como el de todos los que vienen sufriendo la represión, nos conmueve. A nosotros desde el CEPROD nos conmueve especialmente porque nuestro compañero abogado del CEPROD, asesor de nuestro bloque en el Congreso, Matías Aufieri, perdió la visión de un ojo por la represión de Patricia Bullrich. Se presentó en la Agencia de Discapacidad a pedir, obviamente, su certificado de discapacidad y Españolo se lo negó. Le dijo que no, que tenía un ojo, que con eso le alcanzaba. Entonces, para nosotros, esta pelea es una pelea propia que la vamos a dar hasta el final, que no vamos a parar hasta que Patricia Bullrich y todos sus cómplices terminan en la cárcel. Y todos estos que jugaban a hacerse los vivos con el dinero de la discapacidad van a saber que no nos vamos a olvidar, que a donde vayan los iremos a buscar porque nos atacaron, porque atacaron a Pablo Grillo, porque atacaron a Matías Aufieri, a Jonathan Navarro y a cada uno de los reprimidos acá afuera en el Congreso. Por eso me parece que, además de lo que dije, sería muy bueno que el próximo miércoles, el miércoles 10, para que tengamos más tiempo, nos convoquemos acompañando a los jubilados y haciendo una gran movilización contra la censura, contra la libertad de expresión, a favor de la libertad de expresión, convocando a todos los periodistas, convocando a los fotoperiodistas, convocando a todos los que están acá y son reprimidos cada miércoles, diciéndole que la libertad de expresión, la libertad de cubrir las manifestaciones, la libertad de dar a conocer las noticias que la sociedad quiere, la vamos a seguir defendiendo y también en la calle. Así que dejo esa idea también para adelante de que el próximo miércoles 10, partiendo de la movilización de los jubilados, podemos hacer una gran movilización. Gracias a todos. Juan Brugue. Muchas gracias. Sí. Ahí está. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio, agradecerle a los 2 periodistas que están aquí presentes, por supuesto, desde el bloque de Encuentro Federal, desde la Democracia Cristiana, del Partido Democrático Cristiano, que por supuesto siempre levantamos la bandera de la libertad de expresión, de la dignidad de las personas. Y sin lugar a duda, aquí está en riesgo la libertad de prensa, que es un aspecto fundamentalísimo de nuestro sistema. Desde la Constitución de 1853, la libertad de prensa tenía un valor fundamental y que se daba en función de evitar cualquier tipo de interferencia. La libertad de prensa, por supuesto, tiene su correlato, el derecho legítimo de todos nosotros de saber de qué se trata, el derecho a acceder a la información. Y ustedes son los que lo canalizan y que lo llevan adelante, ¿no? Eso sin perjuicio de que hay que saber que en nuestro sistema constitucional está también previsto lo que se llama la responsabilidad ulterior, que es un mecanismo que se prevé y que, como bien aquí se señaló recién con el caso Ponsati de Balbín, en donde era justamente un periodista que se disfrazó de enfermero, un fotógrafo que se disfrazó de enfermero y lo encontró al pobre Ricardo Balbín moribundo en su pieza y le sacó una fotografía, obviamente afectó a la dignidad de la persona. En ese momento la Corte dijo, las personas públicas tienen intimidad, sí, pero con una mayor reducción. Está el escrutinio público con mayor intensidad que un ciudadano común. Y por supuesto que esa intimidad, en la medida en que sea avasallada, tiene que afectar la dignidad de la persona. Y se pone como arquetipo el ejemplo de Balbín en esa circunstancia que señalamos recién.
Se dieron muchos argumentos, de los cuales comparto desde el punto de vista constitucional. Me preocupa seriamente esa orden de allanamiento. Mire, señor presidente, ¿qué se buscaba en la casa de un periodista? Que aparte es como entrar en un estudio jurídico, de los abogados. O sea, el periodista guarda muchas cuestiones allí que afectan otras investigaciones que seguro está llevando adelante y que en definitiva, ¿cómo actuaría un policía comisionado en ese allanamiento? ¿Qué va a buscar? ¿Con qué orden iban a buscar? Imagino que tanto Mauro como Jorge deben tener archivos, deben tener carpetas, deben tener computadoras, deben tener una serie de pendrive en donde hay información vinculada a otras investigaciones, otras cuestiones que llevan adelante, que están protegidas por el derecho y privilegio constitucional de fuentes de la información, del secreto de la fuente de la información. Aspecto este que fue muy peleado en la reforma del año 1994 y que buscó justamente esto, proteger la fuente de información, porque como contrapartida se incorporaba el derecho de rectificación, que está en la Convención Interamericana y que permite a cualquier ciudadano que si no está de acuerdo con lo que dicen ustedes, poder retrucar y poder tener el mismo espacio como tal. Quiere decir que nuestro sistema es un sistema de libertades de expresión. Quiere decir que nuestro sistema está basado en la posibilidad de que nadie diga lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Quiere decir que nuestro sistema tiene como fundamento esencial la posibilidad de que todos podamos coincidir o disentir en lo que decimos. Por eso, señor presidente, voy a ser muy sintético y terminar con algo que lo llevo profundamente, ¿no? Puedo que por ahí no esté de acuerdo con lo que por ahí diga Jorge o Mauro en algunas cuestiones, pero tengan la seguridad que voy a hacer todo lo posible que está a mi alcance para que lo sigan diciendo, porque eso hace la libertad de expresión y hace eso al sentimiento del pueblo argentino. Muchas gracias, señor presidente. Yolanda Vega, de Innovación Federal. Buenas tardes. Mi solidaridad con Jorge, con Mauro, ante estos hechos realmente avasallantes hacia la libertad de expresión. La censura previa en Argentina está prohibida desde 1853, como ya lo dijeron varios de los legisladores presentes. Y es más, las 24 constituciones provinciales hablan de prohibiciones semejantes. Creo que si hoy no hay libertad de expresión, estamos yendo hacia un camino que no tiene salida. Se habla mucho del equilibrio fiscal, se habla mucho del equilibrio económico, pero sin equilibrio social estoy segura que no vamos a lograr que los argentinos dejemos nosotros acá de hablar de emergencia en discapacidad, de emergencia en salud, y todo hoy es emergencia en Argentina. La consecuencia de muchos gobiernos, ¿no?, que han pasado y que por ahí nos preguntamos por qué hay tantos discapacitados y sin alimentación, una persona que no tiene la alimentación adecuada, no tiene salud, va a generar en el transcurso del tiempo y de las generaciones venideras que haya más discapacitados. Y es ahí donde nos encontramos con la cantidad que hoy decimos, tantos discapacitados. Y bueno, las malas son consecuencias de las malas administraciones o de los malos gobiernos anteriores. Hoy estamos viviendo una crisis en Argentina que en un empleado público, cualquier periodista o quizás cualquier persona que tiene un trabajo no llega a los días 15 o 20 del mes. Y ahí estamos también, que hay que hablar. Y si no hay un presupuesto con los recursos o los fondos adecuados, no hay un presupuesto aprobado,
lógicamente que no vamos a tener los recursos suficientes para salud, para educación y para tantas cosas que necesitan, y para discapacidad que necesitan nuestros ciudadanos. Ustedes, la gente que hace prensa, celebro que llegan todos los días a los hogares de millones de argentinos y que pueden llegar a través de la noticia, a través de un programa de recreativo, un programa de salud, y que hacen esa igualdad y que se logra esa igualdad en la diferencia geográfica que tenemos, en la diversidad geográfica que tenemos en toda la Argentina, donde muchos argentinos no pueden acceder a muchísimas cosas. Por eso, hoy no solamente hay que hablar de la discapacidad en sí, porque tenemos hoy las rutas en mal estado. Hay que hablar de las rutas nacionales y que generan tantos accidentes que tenemos también sumando día a día más discapacitados. Y que la Comisión de Libertad de Expresión no es la única que no está trabajando. También hablemos de que la Comisión de Obras Públicas tampoco ha convocado a reuniones. Y es por eso que creo que más allá de las diversidades o los pensamientos o las convicciones políticas de cada uno, tenemos que unirnos entre todos y apoyarnos entre todos para que podamos construir esta Argentina, una Argentina mejor para todos los argentinos y argentinas. Agradezco que estén hoy acá y mi solidaridad con todos los integrantes, con toda la familia de la prensa argentina. Muchas gracias. Diputada Lourdes Arrieta. Muy buenas noches. Muchas gracias, vicepresidente, y a todo el cuerpo. Quería reconocer la labor de Ibi Cángaro, de Mauro Federico y de Jorge Rial, de los cuales sabemos que han puesto el cuerpo a esto. Escuchándolos y también pueden transmitir cierta preocupación, y es también la preocupación, creo, de muchos, de que mañana puedan seguir difundiendo los audios. Esto es muy grave. Ante un gobierno en el cual ha reprimido y nos ha reprimido a muchos de los que éramos parte de la Libertad Avanza, el no hables, el quédate callada. Me parece que ha llegado a un momento que nos ha superado a todos, esta censura, esta persecución ideológica, esta persecución a la prensa. Y lamento mucho que la diputada Orozco, que es la presidente de esta comisión, siendo licenciada en Comunicación Social y viniendo del palo de prensa, porque era prensera de Olmedo en su momento, hoy en día, y con mucho respeto lo digo, y honrando también el trabajo de todos los periodistas, hoy no esté. Tanto desde mi bloque, la diputada Marcela Pagano, como yo, que las dos somos también periodistas y licenciadas en Comunicación Social, queremos solidarizarnos, queremos dejar plasmado la preocupación de la seguridad de los periodistas. No queremos que se vuelva a repetir. Queremos que se garantice la libertad de prensa por sobre todas las cosas. Nosotros somos libertarios que hemos dicho y que pregonamos las libertades individuales, y que en lo personal quiero que haya periodismo de investigación, quiero que se nos investigue a todos, me pongo en primer lugar. Creo que esa es la función de todos los periodistas que hacen su trabajo de investigar, y eso hace loable su labor y también hace grande a una patria, hace grande al pueblo argentino, y nosotros tenemos que dejarnos investigar. Si el gobierno hoy en día tiene miedo porque realmente hay algo mucho más grande que quieren ocultar, están haciéndolos callar a toda costa. Sepan que desde este lugar, desde coherencia, desde lo personal, y sé que todos los diputados que estamos acá y representando distintos bloques, vamos a buscar y garantizar que haya libertad de prensa, porque queremos un país soberano, lo creemos, queremos que esto siga adelante, no queremos que le roben la plata a más nadie. Por eso estamos acá y repudiamos tanto la actitud de la señora María Emilia Orozco, tanto la
Actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por su silencio. Aberrante. Y también repudiamos cualquier ataque que hayan tenido y que puedan tener los periodistas, tanto Mauro, Ibi, como Jorge y todos aquellos que están llevando adelante esta investigación, y no queremos que les pase algo y que mañana no puedan difundir esos audios. Nuestra solidaridad y muchas gracias. María Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria. Gracias, presidente en ejercicio, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, a usted y a todos los que han tenido la posibilidad de convocarnos esta noche aquí. Empiezo diciendo que la solidaridad, por supuesto, para los que sufren este ataque, el ataque a la libertad de expresión, lo están sufriendo en carne propia, quienes se han animado a empezar justamente a desenmascarar esta trama de corrupción que inundó hace más de 15 días y paralizó al gobierno nacional en lo que se conoce como la causa de las coimas de Andis. Querido Mauro Federico, Jorge Rial y Vicángaro, la verdad que nos parece que no solamente ustedes representan al periodismo que queremos seguir escuchando, y no solamente ustedes, sino todos, ahí adhiero a las palabras de Juan Bruje, creo que todos los legisladores nacionales sentimos la responsabilidad de seguir permitiendo mayores voces además que se dediquen a la investigación periodística, porque sin duda un gobierno nacional que no respeta las instituciones ni a esta casa que no le presentan presupuesto por tercer año consecutivo, vamos a asistir a una Argentina sin presupuesto nacional, a esta casa que no la respetan en tanto hay funcionarios nacionales que han sido interpelados. Y acá traigo también a colación lo que dijo en alguna sesión el diputado Carabajal. Si hace falta ir con la fuerza pública para que los ministros que tienen que cumplir con la interpelación de esta casa asistan a este Parlamento, también vamos a seguir diciéndolo. Pero también tengo que decir que este gobierno está desesperado y estas cosas pasan por la desesperación. La desesperación de que les da más miedo la posible comunicación de audios que el contenido, que ya de por sí es gravísimo y les debería dar miedo en tanto están asistiendo a que podamos escuchar la trama de corrupción que no solamente salpica al propio Españolo, que va a tener que rendir cuentas, sino a la secretaria general de la Presidencia y al propio Lule Menem, al propio Martín Menem, que tendrá que dar explicaciones, al propio presidente de la Nación, que deberán dar todos explicaciones en función de lo que está pasando. Pero ese miedo le genera otro, yo creo, segundo error, que es justamente lo que han hecho con ustedes, que es la censura previa y la violación del principio de libertad de expresión en la República Argentina. Y cometieron otro error, porque fueron a buscar para llevar adelante lo que se tramó el viernes a la noche un juez, Alejandro Marianello, que tiene 9 denuncias. O sea, no solamente es el juez que nadie quiere tener en la Argentina, que tiene que ser justamente un juez probo, un juez que pueda mostrar la independencia y la objetividad en su fallo, sino un juez que estaba casi arrinconado en el ring de boxeo y que lo fueron a buscar entre gallo y medianoche, el viernes a la noche, para que el lunes a la mañana evitaran que el pueblo argentino pueda conocer toda, seguramente, la tarea de investigación que con mucha responsabilidad están llevando adelante. Pero se les empieza a complicar, porque además buscan a Bullrich, que se mete en el medio, hasta una Bullrich que es versión renovada, porque la misma Bullrich en el 2014, cuando un medio periodístico como La Brújula de Bahía Blanca intentaba dar a conocer audios de un narcotraficante, de una persona que estaba siendo, en este caso, investigada, la causa Suris, Bullrich decía otra cosa a la que decía. Decía, guarda la libertad de expresión, no lleven por delante el allanamiento a Brújula, que es un medio de la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿cómo van cambiando los aires y Bullrich, según dónde esté parada, si es oficialista o oposición? Bueno, ha hecho tanta calecita de Carolina Serrano Montonera a esta Bullrich, pasaron 40 años de historia y sin duda tendrá mucho que decir sus idas y venidas en sus posiciones políticas. Pero vuelvo a repetir, y quiero ser concreta con esto, lo que ustedes empezaron a desenmascarar, sin duda es a donde nosotros ponemos el foco, con el diputado Valdés, con Juan Marino, con Pablo Yedlin, con muchos de los que integramos la Comisión de Salud, o lo acompañamos a Yedlin en esa comisión, o integramos la Comisión de Discapacidad. Porque ya veníamos señalando que Andis era una de las motosierras donde se había empezado a liquidar
parte de la ayuda estatal. Y quiero ser concreta con esto, porque creo que hay confusiones y que acá deberemos ser muchos quienes velamos por tratar de traer algún grado de tranquilidad. Es cierto que la Argentina del 2003 tenía entre 75.000 y 79.000 pensiones, pero es cierto que eran unas pensiones que se daban altas por bajas. Se tenía que morir la persona para que el derecho a la pensión por invalidez laboral existiera. Esto fue cambiado a partir del 2003. No es que llegaron los peronistas y empezamos a encontrar personas y buscábamos desesperadamente. No, empezamos a otorgar el derecho a que una persona, si es pobre, no tiene patrimonio, no tiene ingresos y tiene además una discapacidad, pueda vivir, sobrevivir y llevar adelante una vida con autonomía, con ingresos a partir de ese mínimo reconocimiento que es el 70% de un haber mínimo. Esto fue lo que cambió la escalerita. De 79.000 no pasamos en un año, pasaron 22 años entre el 2003 y el 2025 y esa construcción la hicimos junto a los 23 gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Había una agencia nacional que trabajaba en articulación junto al ex Ministerio de Desarrollo Social con las 24 jurisdicciones. Llegó Macri y recortó 65.000 pensiones en ese primer recorte brutal que dio motivo a esas grandes movilizaciones con sillas de rueda. Y termino. Quiere decir que la Argentina siguió consolidando permanentemente cuando vienen gobiernos que entienden cuál es el rol del Estado. Esas 65.000 fueron reemplazadas por 200.000 en los últimos 4 años. Vienen estos señores y vuelven a apretar y a ajustar. Pero quiero decir dos cosas, y un dato que ahora está circulando con algunos medios periodísticos, que lo mostré yo hoy dentro de lo que es datos abiertos. Hay una incongruencia, y es lo que no quieren que empecemos a revisar. Si dieron de baja 110.000 pensiones, y eso implicó un ajuste de más de 734.000 millones de pesos en las partidas de pagos a pensiones, ¿cómo puede ser que en el rubro presupuestario de asistencia médica a las personas con pensiones por invalidez laboral hayan aumentado el gasto tan solo en el 2025 en más de 56.845 millones? Repito, pasando de 397.000 millones a 454.000 pesos, o sea, millones de pesos invertidos durante este 2025. Si las pensiones caen, ¿por qué las prestaciones que van a esas personas crecen en 56.000 millones de pesos? Estas son las cuestiones que no quieren que ustedes investiguemos, que nosotros trabajemos en la Comisión de Discapacidad y que sigamos abonando por un Parlamento que sirva, que trabaje, que investigue y que lleve adelante en el nivel más bajo de institucionalidad que tengamos memoria, porque no tenemos presupuesto, porque la Auditoría General de la Nación está solamente acéfala con un presidente, pero que no puede instruir todas las auditorías que deberíamos estar peleando para que sucedan, y porque tenemos a la CIGEM también, obviamente siendo apretada por Karina Milei en lo que hicieron para que la auditoría interna de la ANDIS fue descuartizada, lo decía hoy el diputado Valdés. De 12 miembros que tenía pasó a tener 4. No quieren que auditemos, no quieren que el control de este Parlamento se ejerza, porque para eso nos votaron. Sí, nos votaron para sancionar leyes, pero también ejercer el control que nos permite esta casa. Gracias, vicepresidente, por la paciencia, por esta comisión y toda mi solidaridad para estas grandes periodistas. Gracias. Le damos la palabra a Álvaro Pancruz, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, y terminamos. Y hago un cierre y terminamos. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Se imaginarán que es una responsabilidad enorme en lo personal hacer uso de la palabra aquí. El agradecimiento, el honor son enormes. Por suerte no estoy solo. Está también Santiago, compañero de Paraguay, Juliana de Perú y Luisina de aquí de Argentina, pero además representante de la FIP. En mi caso soy integrante de la Asociación de la Prensa Uruguaya y la presidencia, tengo la presidencia de FEPAL, la tiene la Asociación de la Prensa. Y el hecho de que estemos hoy aquí es absolutamente casual, porque estábamos en un evento discutiendo sobre la libertad de prensa en el continente y a nivel mundial, por supuesto, pero sobre todo con representantes del continente. La labor de los periodistas, no como una defensa corporativa, sino como el respeto a un derecho de la ciudadanía que nos parece fundamental. A ustedes los han votado para estar aquí y defender los derechos de la ciudadanía. Los periodistas lo hacen per se porque entienden que es parte de su función en la sociedad
es lo que hacemos los periodistas, lo hacemos con toda la responsabilidad que nos cabe y con todos los riesgos que eso conlleva, como evidentemente estamos asistiendo hoy a este evento y no es casualidad. Yo no voy a opinar, no me corresponde, no estaría bien que lo hiciera y tampoco tengo ganas de incursionar en lo que es análisis políticos de distintos gobiernos. Eso le corresponde siempre al pueblo, que el pueblo tiene la capacidad de equivocarse y corregir los rumbos. Nunca defendí la objetividad periodística y quiero pedir disculpas porque sé que hay periodistas que sí lo hacen, pero no podemos, entiendo, ser objetivos cuando hay situaciones que vulneran la libertad de prensa y, como decía antes, se vulneran los derechos de la ciudadanía. Se vulneran los derechos de la ciudadanía cuando hay un presupuesto insuficiente para la educación, cuando la sociedad no accede a los medicamentos, cuando no se respeta a las minorías. A veces, como ciudadanos y como periodistas también, nos levantamos, digamos, en nuestros derechos, reivindicamos nuestros derechos, cuando se recortan, por ejemplo, presupuestos, pero también están los presupuestos que no llegan de pronto a las minorías, que no llegan a los sectores de la sociedad que deberían llegar. En Uruguay, ustedes seguramente dirán como tantos, la situación es diferente, la situación que atraviesan los periodistas es diferente. Sin embargo, estuvimos en estos días exponiendo que no es tan así, que también hay embates. Entonces, nos hemos propuesto instalar también allí una mesa de seguridad para periodistas. Y en la defensa decíamos justamente eso, que no queremos un día despertarnos y encontrarnos con situaciones como la del compañero Grillo, y lo digo con absoluto respeto y dolor, porque cuando uno menciona a una persona que ha sido vulnerada en sus derechos como trabajador y como ciudadano, está también tocando a su familia, a sus afectos, a sus colegas. Los casos de persecución, de amenazas, de desapariciones, asesinatos, no admiten objetividad, ni silencio, ni falsas objetividades. Así que yo les agradezco que estén comprometidos también con esta causa y a los colegas decirles que valoramos muchísimo que a pesar de las vicisitudes y mucho más que vicisitudes, de los riesgos que corren, sigan cumpliendo con su tarea y desde FEPAL, desde la FIP y desde las organizaciones que podamos integrar, sepan que cuentan con nuestro mayor respaldo. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, todo el agradecimiento a Jorge y a Mauro por haberse hecho presentes acá ante la invitación. La audiencia se hizo larga, pero la idea era que ustedes pudieran escuchar a todas las diputadas y diputados que quisieron intervenir. Por suerte la convocatoria fue grande. Hubo diputadas y diputados no solo de la Comisión de Libertad de Expresión, sino que no pertenecen y quisieron estar acá presentes. Y lo último que digo es que este es uno de los ámbitos para repudiar esto, como lo estamos haciendo, y creo que la calle también es otro ámbito para hacerlo. Sumar a la propuesta del miércoles que viene, movilizarnos junto a jubiladas y jubilados. Hay algo que está viéndose, que es que todos los últimos temas de agenda del Congreso han sido temas puestos por la calle. Jubiladas y jubilados que miércoles a miércoles están, muchas veces acompañados por periodistas a los cuales también reprimen. El Garrahan, que hizo punta en la lucha. El colectivo de discapacidad, lo tenemos que homenajear, es impresionante cómo se ha movilizado en todo el país, las universidades, y esos son los temas que estamos tratando de llevar acá, pero los temas puestos por la calle que se consiguen con la lucha y la movilización. Entonces, sabemos que necesitamos eso también para repudiar la represión del gobierno, para repudiar las persecuciones, y bueno, acá Agustín me dice que invitan al miércoles a movilizar, que se suman, así que bueno, podemos esperar que también los que podamos para visibilizar esto, por la defensa de la libertad de expresión, no a la censura, no a la represión, y basta Bullrich de perseguir a
a quienes simplemente destaparon una olla podrida de corruptela de este gobierno ajustador y coimero. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Y gracias a todo el personal de la casa por quedarse y estar hasta el final de esta reunión.